Saludos y bienvenidos a Ius Stupismus. Hoy nos enfrentamos a una pregunta fundamental en el derecho. ¿Qué pasa cuando un contrato, por decirlo así, muere? Cuando un acto jurídico es declarado nulo, ¿simplemente desaparece y deja un vacío? Es una excelente manera de plantearlo, porque la respuesta no es tan simple. La ley tiene todo un sistema para manejar esta situación, casi como un equipo de forenses y a la vez de cirujanos, si me permites la analogía. Me gusta. A ver, desarróllala. Bueno, algunos se dedican a deshacer el daño, a realizar la autopsia del acto fallido, y otros, de forma fascinante, intentan reanimar el acuerdo, dándole una nueva forma para salvar lo que se pueda. Entiendo, las dos caras de la moneda. Por un lado, las acciones legales que nacen para lidiar con las consecuencias de la nulidad, que sería la parte forense. Y por otro, esa figura de la conversión, el intento de resucitar el acto, la cirugía. Exacto. Comencemos entonces por la autopsia. ¿Cuáles son las herramientas, las acciones que tienen las partes involucradas? Los materiales que analizamos nos muestran un arsenal de, diría, 3 posibles acciones, aunque no siempre concurren todas. La primera y más directa es la acción de nulidad propiamente tal. La doctrina la llama acción personal. Ok, esta es la que busca, digamos, el golpe de gracia. La que le pide al tribunal que declare oficialmente la muerte del contrato. Precisamente. Su único objetivo es obtener esa declaración judicial de nulidad. Ahora, un detalle técnico pero crucial es saber contra quién se dirige esta acción. Claro, no es lo mismo. No. Si demanda uno de los que firmó el contrato, la acción va contra la otra parte. Pero si quien demanda es un tercero con interés, Ahí tiene que ir contra todos. contra todos los que celebraron el acto. Exacto. Y en un acto unilateral, como un testamento o el reconocimiento de un hijo, por ejemplo. ¿Ahí cómo funciona? Ahí el autor del acto demanda a quien se beneficia de él. Los ejemplos que se mencionan son muy claros. Piensa en alguien que reconoció a un hijo bajo amenaza o por un engaño. Puede pedir la nulidad de ese reconocimiento. Puede pedirla. Y la demanda irá contra la madre, si el hijo es menor, o contra el propio hijo, si ya es mayor de edad. Entiendo. O el otro ejemplo que se daba, el de la mujer que renuncia a los gananciales con su voluntad viciada. El mismo principio. Puede demandar la nulidad de esa renuncia, y la acción va contra su cónyuge. Y en todos estos casos, si la persona a demandar falleció, la acción se dirige contra sus herederos. Perfecto. Entonces, la primera acción es como la bomba, busca destruir el acto por completo. Pero me imagino que esa destrucción genera escombros. ¿Qué pasa si uno de esos escombros, un bien, una propiedad, termina en manos de un tercero que no tuvo nada que ver? Y ahí es donde entra la segunda herramienta, que es muy poderosa. La acción real, o más comúnmente la acción reivindicatoria. Reivindicatoria. Sí. Su propósito no es anular el contrato, eso ya lo hace la primera, sino recuperar la cosa física que, a raíz del contrato nulo, ahora está en poder de otra persona, de un tercero poseedor. Esto es clave, porque ese tercero no participó en el acto viciado. ¿Cómo le afecta la nulidad a él? Y ese es el punto más delicado. Por el principio del efecto relativo de las sentencias, un fallo judicial solo afecta a quienes fueron parte en el juicio. No puedes simplemente llegar y quitarle la propiedad a un tercero si no lo demandaste. Claro, sería una injusticia. Totalmente. Por eso, la recomendación estratégica, la que surge de los textos basada en el Código de Procedimiento Civil, es interponer ambas acciones juntas. Ah, una jugada 2 en 1. En la misma demanda pides, señor juez, declare nulo este contrato y, como consecuencia, ordene que este tercero me devuelva mi propiedad. Exacto. Se demanda al contratante para la nulidad y al tercero poseedor para la reivindicación. Así te aseguras de que la sentencia que anula el contrato le sea oponible a ese tercero y puedas recuperar el bien. Es, procesalmente, la forma más eficiente y segura. Bien, ya tenemos la acción que anula y la que recupera. Pero a veces anular y recuperar no es suficiente, ¿cierto? ¿Qué pasa si el contrato nulo causó un daño adicional, una pérdida de dinero o de oportunidades? Esa es la puerta de entrada a la tercera y, diría, la más debatida de las acciones. La indemnizatoria. La indemnización de perjuicios. Sí. Procede cuando la nulidad ha generado un perjuicio que la simple devolución de las cosas no repara. Esto se da típicamente en casos donde hubo un vicio de la voluntad, como el dolo o la fuerza, o cuando alguien contrató, como se dice, a sabiendas de que el objeto o la causa eran ilícitos.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los materiales señalan que la naturaleza de esta responsabilidad es extracontractual. Eso suena contradictorio. Lo es, a primera vista, pero la lógica del jurista Arturo Alessandri Rodríguez es impecable. Si el contrato se declara nulo, la ley lo considera como si nunca hubiera existido. Ah, claro. Por lo tanto, no puede ser la fuente de una obligación de indemnizar. La fuente del daño no es el contrato fallido, sino el hecho ilícito que lo vició desde el principio. El engaño, la amenaza, la mala fe. Es un ilícito civil, no un incumplimiento de contrato. Una distinción sutil, pero con consecuencias enormes. Ahora, parece que los juristas no se ponen de acuerdo en cómo se reclama este perjuicio. ¿Es parte del juicio de nulidad o es una pelea aparte? Ahí está el gran debate. Autores como Ramón Domínguez Águila sostienen que, al ser de naturaleza distinta, debería ser una acción autónoma, ejercida en un juicio separado. Lo que podría ser más lento y costoso. Sin duda. Sin embargo, otros como Hernán Corral proponen una visión más pragmática. Él sostiene que la indemnización puede ser un efecto directo de la propia nulidad, permitiendo reclamar todo en el mismo juicio. Por un tema de economía procesal. Exacto. Y Corral introduce una distinción que es la piedra angular de todo este asunto, y es vital entenderla. La diferencia entre interés negativo e interés positivo. Esto parece ser la clave para entender qué se puede y qué no se puede pedir. Totalmente. El interés negativo o de confianza busca devolverte al punto de partida, como si nunca hubieras firmado nada. Se te reembolsan los gastos en que incurriste confiando en que el contrato era válido. Gastos notariales, estudios de títulos, etc. El objetivo es borrar las consecuencias. En cambio, el interés positivo sería... Sería la ganancia que esperabas obtener del contrato si éste se hubiera cumplido. Es la indemnización típica del incumplimiento contractual. Pero aquí la mayoría de la doctrina dice, un momento. No se puede. No se puede pedir esto, porque sería una contradicción gigante. El sistema jurídico te dice que el contrato es nulo y no vale nada, pero al mismo tiempo te compensaría por las ganancias que ese mismo acto te habría generado. Es ilógico. Es un callejón sin salida, claro. No puedes beneficiarte de algo que la ley considera que nunca debió existir. Y aquí es donde el análisis de Pablo Rodríguez Gres que revisamos aporta una claridad tremenda al distinguir según el tipo de nulidad. Exacto. Él dice que no podemos meter toda la nulidad en el mismo saco. Su análisis es un giro muy inteligente. Para la nulidad absoluta, su postura es tajante. Por regla general, no hay derecho a indemnización. ¿Y cuál es su razonamiento para eso? Es una idea de responsabilidad colectiva. Las causales de nulidad absoluta, como el objeto ilícito o la causa ilícita, protegen el orden público, las reglas básicas del juego social. No es un problema privado entre dos personas. Es un tema de interés general. Justamente. Por lo tanto, según Rodríguez Gres, no hay una víctima inocente que merezca ser indemnizada. Todos los que participaron en un acto así son, en cierto modo, responsables de haber cruzado esa línea. Entiendo. Pero con la nulidad relativa, la lógica cambia por completo, ¿verdad? Ahí sí estamos protegiendo a una parte específica que fue perjudicada. Totalmente. Ahí el foco es proteger a la víctima del vicio. Por eso, en casos de fuerza o dolo, es evidente que hay derecho a indemnización. Hubo mala fe, un acto ilícito claro que causó un daño y debe ser reparado. Pero el error es distinto, ¿no? Porque ahí no necesariamente hay un villano. A veces uno simplemente se equivoca, sin mala intención de nadie. Justo ahí está el matiz. Generalmente quien sufre el error no puede reclamar porque no hay un culpable a quien imputarle el daño. Pero cuidado, la contraparte que contrató de buena fe sí podría ser indemnizada si la anulación le causa un perjuicio. El código lo contempla para el error en la persona. Ah, es un punto importante. Y en el llamado error obstáculo, donde ambos se equivocan sobre el acto mismo, bueno, ahí las culpas se neutralizan y nadie indemniza a nadie. ¿Y qué pasa con las otras causales, como los actos de un incapaz relativo o la omisión de formalidades? En esos casos, la doctrina mayoritaria, incluyendo a Rodríguez Gres, considera que no hay indemnización. La razón es que la propia nulidad ya es el mecanismo de protección que la ley diseñó. Lo mismo ocurre con la lesión enorme en la compraventa. La posibilidad de anular el contrato ya es la reparación para ese perjuicio económico desproporcionado. Entonces, para resumir esta parte tan compleja,
Las acciones de nulidad son la herramienta para deshacer, para volver al estado anterior, y solo en casos muy específicos y calificados, principalmente de mala fe en la nulidad relativa, para compensar los daños directos, el daño emergente, pero nunca las ganancias esperadas. Has dado en el clavo. Pero como decíamos al principio, el derecho no siempre quiere destruir. A veces, su principal objetivo es salvar. Y si el botón de deshacer no es la mejor opción, el sistema tiene una herramienta que funciona más como un guardar como. Y esa es la fascinante figura de la conversión. Me encanta esa idea. Pasamos de la autopsia a la cirugía reconstructiva. No todo acto nulo es una causa perdida. ¿Cómo funciona esta conversión? Es un mecanismo basado en un principio muy pragmático: la conservación del negocio jurídico. En simple, ocurre cuando un acto, que es nulo en la forma que las partes lo pensaron, contiene por casualidad todos los requisitos de otro acto jurídico que sí es válido. Y la ley prefiere que produzca algún efecto a que no produzca ninguno. Exacto. Es una solución económica y práctica. Los materiales que revisamos hablan de 3 tipos de conversión. Empecemos por la más sencilla, la conversión formal. Conversión formal. Sí. Aunque en estricto rigor, como apuntan los autores, no es una conversión del acto en sí, sino de su documentación. Se da cuando celebras un acto con una solemnidad mayor a la que la ley pide, y justo esa solemnidad resulta ser nula. A ver si entiendo. No es que el acto cambie de nombre, sino que el papel en que está escrito baja de categoría, por así decirlo, pero sigue sirviendo. Esa es la idea. El ejemplo clásico del Código Civil lo deja clarísimo. Una promesa de compraventa de un inmueble. La ley solo pide que conste por escrito. Las partes decidan hacerla por escritura pública para más seguridad, pero la escritura resulta nula por un defecto formal. Se pierde todo. No. Ese documento, aunque nulo como instrumento público, sigue siendo un escrito firmado por las partes, que es todo lo que la ley pedía. La promesa de compraventa sigue siendo válida. Clarísimo. Ahora, la que sí suena a una verdadera transformación es la conversión material. Correcto. Esta es la conversión verdadera o propia. Aquí sí que el acto nulo renace como un acto jurídico de naturaleza distinta. Y para que esto ocurra, se necesitan 2 requisitos: uno objetivo y otro subjetivo. Desglosemos eso. El requisito objetivo. Significa que el acto nulo debe contener, dentro de sí, todos los elementos de forma y de fondo del nuevo acto válido. Es como si el ADN del segundo acto estuviera escondido dentro del primero. Y el subjetivo, este suena más complejo. Lo es más sutil, casi psicológico. El juez debe preguntarse: si las partes hubieran sabido que su plan A, el contrato original, iba a ser nulo, ¿habrían querido celebrar este plan B, este otro contrato válido que cumple un fin económico parecido? Es un ejercicio de interpretación de lo que se llama la voluntad hipotética de las partes. Es como si la ley asumiera que las partes habrían tomado un plan B racional para salvar su negocio, en vez de quedarse con las manos vacías. Exactamente. Es un tributo a la intención económica que subyace al acto jurídico. Y finalmente tenemos la conversión legal. Por el nombre imagino que aquí la voluntad de las partes ya no importa tanto. Así es. En la conversión legal, la transformación opera por mandato directo de la ley, sin necesidad de andar adivinando qué habrían querido las partes. La ley interviene y dice: este acto nulo, a partir de ahora, producirá los efectos de este otro acto. ¿Tenemos algún ejemplo claro en nuestra legislación de esto? Sí, la doctrina cita el caso de la donación irrevocable entre cónyuges. Nuestro Código Civil establece que, aunque las partes la pacten como irrevocable, se entenderá siempre como revocable. La ley misma convierte el acto, para proteger el patrimonio familiar, Independientemente de lo que hayan querido. sin importar su intención original. De hecho, el jurista Pedro Silva Fernández identifica muchos otros casos en el Código, como fideicomisos perpetuos que se convierten en otra figura o un mandatario que se excede y sus actos se convierten en los de un agente oficioso. Esto demuestra que no es una rareza teórica, sino un principio que opera en la práctica. ¡Qué fascinante! Entonces, para cerrar el círculo, hemos visto que cuando un contrato es declarado nulo, se abre un abanico de posibilidades. Tenemos las acciones de la autopsia, una para demoler el acto, otra para recuperar los bienes y una muy restringida para compensar daños. Y por otro lado, tenemos la cirugía de la conversión, donde el ordenamiento jurídico, en un acto de pragmatismo, intenta salvar la intención de las partes. Un acto nulo no siempre es un final.
A veces puede ser el comienzo de un acto diferente, pero válido, ya sea por su forma, por la voluntad presunta de las partes o por un mandato de la ley. Pero todo este análisis sobre las consecuencias de la nulidad, todas estas acciones y conversiones, dependen de un primer paso crucial: que un tribunal efectivamente declare que el acto es nulo. Y eso nos lleva a la pregunta que está antes de todo esto. La pregunta del millón, claro. Exacto. Una vez que se alega un vicio, ¿cómo se acredita en un juicio? Me imagino que probar que hubo dolo o un error determinante no es nada de sencillo. Para nada. Las reglas de la prueba, la carga de probar, las presunciones que establece la ley y las limitaciones para acreditar la nulidad son, en la práctica, el campo de batalla donde se gana o se pierde el caso. Es el verdadero desafío. Es el verdadero desafío. Y es un tema fundamental que determina si alguna de estas acciones que hemos discutido tiene siquiera la posibilidad de prosperar. Un asunto que, sin duda, merece su propio análisis detallado. Y con esa idea sobre la mesa, concluimos nuestra revisión por hoy.